Muy buenos días, maravilloso público expectante. El día de hoy trataremos de... Oye, corta. Trataremos Corta. Ya no hables, corta. tema. Me va a tocar otra vez a mí. Para la sociedad. En nuestro podcast llamado No. Críticamente. El día de hoy vamos a tratar un tema correspondiente a la materia de ser humano. Este tema recibe como título: ¿cuál es la relación entre la voluntad y la libertad? Pero para esto no estoy solo. El día de hoy tengo la fortuna de tener como compañía a mi novia. Así que con todo y los 10 kilos de nervios que me lleva encima, le voy a pedir que se presente. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí contigo en esta tarde. Bueno, mi nombre es Vanessa y hoy vamos a hablar, como ya lo había comentado, sobre la relación que hay entre libertad y voluntad. Así que pues iniciemos con el tema. Muy bien. Primero hay que dejar claras dos cosas, obviamente. Tenemos dos cuestiones: voluntad y libertad. Vamos a partir desde la libertad. Como tal, parece algo irónico crear un concepto a la libertad, porque el crearle un concepto la encerraría. La encerraría en un solo rubro. Y tenemos que tener en cuenta de que cada ser vivo de este mundo es un mundo aparte. Entonces, obviamente no va a ser lo mismo la libertad para mí que para ti. Claro, coincido totalmente contigo. Es un término bastante abstracto, por así decirlo, porque cada persona tiene su definición. Muy bien. Aquí va la mía. Te escucho. Bien. Para mí, la libertad es la capacidad de decidir acorde a una sociedad. Por ejemplo, llega la sociedad, te ofrece que es bueno, no sé, ayudarle a una viejita a cruzar la calle. Y por otro lado, te ofrece matar a esa viejita. Tú tienes la libertad de elegir. Pero en la sociedad es mejor visto tomar lo bueno. En este caso, ayudar a la anciana, porque hiciste un bien. Como tal, la libertad es un camino, es una guía para la acción. Nosotros, la verdad, dejamos de ser libres principalmente cuando nos deslindamos de nuestros padres. Porque, por ejemplo, tú ahorita tienes que llegar antes de las 11 a tu casa. Si no, vas a ver y ya no sales con el vato ese. Claro que sí. Claro, tienes un contexto muy, muy hermoso, debo de admitirlo, sobre lo que es la libertad. Y para mí la libertad básicamente sería la cuestión de actuar en base a nuestra razón, o en base a unas razones o normas ya preestablecidas ante una sociedad o ante lo que nosotros vivimos. Sí, porque está claro que sin libertad no existirían normas ni leyes. Exacto. Entonces la libertad sí existe, pero en cambio tenemos una libertad condicionada. Yo no puedo salir ahorita. Digamos, hay personas que toman la libertad como un placer. Para ellos la libertad es hacer lo que, vaya, se les plazca. Por ejemplo, al asesino, el hecho de apuñalar 500,000 veces a su víctima le hace sentir libre. Exacto, son razones muy amplias y vastas, como tú lo mencionabas. Cada mente es un mundo distinto y coincido plenamente contigo en ese aspecto. Sin embargo, yo creo que la libertad como tal no llega a un punto a existir plenamente, puesto que siempre vamos a vivir bajo normas, bajo rubros que tenemos que seguir. Claro, yo lo dividiría en dos opciones o en dos categorías. Nuestra libertad propia para llegar a nuestra realización. Eso iba. O la libertad condicional, como tú la nombras. Sí, porque apenas te iba a decir, de hecho, que nosotros tenemos establecido, un concepto de libertad, que es hacer lo que nosotros queramos. De hecho, este término viene desde la Roma antigua.
Claro. y es algo que llevamos como predeterminado en nuestro sistema. Entonces, a la hora de enfrentarnos a una sociedad regida por normas y leyes que controlen la conducta de sus habitantes, llega un choque. Y llega un choque en que llegamos a creer que no existe la libertad. Exacto. Pero ya siendo un poco más lógicos y racionales, yo me di cuenta que la libertad es la capacidad de poder decidir sobre nuestra vida, sobre nuestras acciones, en base a un bien. Por ejemplo, yo decidí hacer este podcast contigo. Yo me tomé la libertad de pensarlo, de razonarlo, de reflexionarlo. Entonces, pues, ahora aquí me parece correcto introducir el término de voluntad. ¿Qué relación tiene la voluntad aquí con la libertad? Yo tuve la voluntad de decir en mi mente, pues hago este podcast un poco más interactivo, algo más personal, algo más audible, más digerible. Y lo hice. Exacto. La voluntad como tal es un motivante. Es la chispa que enciende el camino que va a llegar hasta la detonación. En este caso yo no coincido contigo, puesto que para mí la voluntad en este caso yo la definiría como el hacer, no lo que hay detrás, el hacer. Creo fielmente que la voluntad, un ejemplo, cuando te dicen que vamos a, estoy muy gordita, quiero bajar de peso, es que no tengo la voluntad para hacerlo, no tengo la fuerza de voluntad. Creo que es un término un poco equivocado en este aspecto. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, estamos haciendo dieta o vemos un pastel súper majestuoso, súper sabroso que lo vemos en la mesa, siempre decimos como que, no voy a hacer dieta porque vi un pastel y me lo voy a comer, simplemente. Entonces, sí. Ahí la connotación correcta sería, es que estoy viendo un pastel y me lo como, porque me lo quiero comer. Entonces, es muy diferente. Yo creo que ese término sería más como que al actuar. Para la acción. Para la acción. Claro. Entonces, yo ahí pienso que la voluntad parte antes de la acción. Porque, por ejemplo, ese ejemplo de gimnasio. Tú estás gordito. No vas a pensar en tragar más. Entonces, como tal, el acto de pensar, voy a ir al gimnasio, es un acto de voluntad. La voluntad en este... Claro, está también la voluntad al accionar, pero también al pensar. Tuviste la voluntad, la fuerza para pensar, oye, voy a hacer algo. Exacto, ahí yo lo dividiría. Lo que determinaría... sí. Una, que sería la acción en pensar. Y dos, la acción en hacerlo. Dividámoslo en dos partes, acción en pensar y acción en hacerlo. Hay un transcurso o un lapso de tiempo entre esas dos cuestiones. Ok, esas dos cuestiones yo no las definiría como voluntad. La voluntad como tal está en esas dos acciones, no entre esas dos. En actuar, en pensar, el acto de actuar como tal, de pensarlo, y en la otra de hacerlo, que también se consideraría un acto. Entonces son voluntades. Exacto. No hay por qué pensar que la voluntad solo está en hacerlo. También está en pensarlo. Pero porque si lo hiciste, no podrías, generalmente. pero porque no podrías llegar a la acción sin haberlo pensado antes. Pero la voluntad sería hacerlo, tanto en pensar y hacerlo. ¿Sí me entiendes? Son cuestiones muy distintas. Sigue siendo voluntad. Así que perfecto. Yo lo veo como una base, un pilar para la libertad. Sí, están connotadas las dos juntas. No puede, quizá ahí puede existir una libertad muy condicional aparte de, pero para llegar a una libertad más autónoma, más equilibrada, llamémoslo así, tendrían que estar relacionadas, puesto que las dos van a nuestro raciocinio y hasta nuestra libre moral, autonomía y todo ese tipo de cuestiones. Libre albedrío. Nuestro libre albedrío, así es. Muy bien. Pues bueno, yo veo la voluntad como la conjunción entre inteligencia y la libertad.
Claro, qué bueno que tomas esos puntos realmente, porque si vamos a un contexto más unificado entre los dos aspectos, nuestras definiciones, nuestra libertad, nuestra voluntad siempre va a variar de nuestros aspectos físicos, nuestros aspectos sociales y nuestros aspectos en tanto a conducta. Pueden influir muchísimos factores, por ejemplo, la sociedad en la que crecemos, nuestros padres, la educación que nos otorguen, nuestra religión incluso. Las condiciones que nos ofrece el mundo. Nuestras condiciones de vida en total generalidad. Entonces creo que sería un rubro bastante extenso. Sí, porque pues acabamos de ver que cada quien tiene un concepto diferente. Y aquí es donde llega la pregunta final del podcast. ¡Chan, chan! Suéltala. ¿Eres libre? Yo creo que no. ¿No? No, tú mismo lo dijiste al inicio de este podcast. Yo tengo unas normas que seguir en este caso. Un ejemplo muy claro creo que Entonces, sería... ¿por ti matarías a la viejita? De ahí van nuestras influencias sociales. Ahí para nosotros se nos conoce que el matar está mal. Entonces, yo considero que como tal no somos libres. O en mi caso, en mi persona, todavía no se llega a un punto de libertad y creo que nunca lo vamos a poder alcanzar. Muy bien. Entonces, ya les quedó claro, chicos. No vamos a ser libres hasta que moramos. Así Ándele, hasta la muerte. Y pues, un placer haber estado con usted. El placer bella dama, es mío. hermosa dama, te amo. Y yo también. Vamos a terminar este podcast aquí. Así que espero ya haya sido de su agrado. Agradecer a la audiencia también, que seguramente va a ser -1. Y pues aquí concluimos este rubro. Muchas gracias a todos los presentes. A Vanessa, mi novia. Claro, muchas gracias a ti por este espacio que me otorgaste. Y muchas gracias a ustedes, oyentes, que se dieron el tiempo para escuchar nuestro querido y hermoso podcast. Llamado... Dame chance otra. Créete, cabrón.